mi nombre es José Otero y le doy la bienvenida a De lo Simple a lo Complejo. ¿Qué es De lo Simple a lo Complejo? De lo Simple a lo Complejo es un programa de educación bíblica que hemos diseñado a través del Ministerio de Jaime, el Ministerio del Árbol de la Vida, con el propósito de educar al cuerpo del Mesías en el conocimiento contextual de la Escritura y a su vez llevarlos gradualmente a lo complejo. ¿Qué es lo complejo? Lo complejo es aquello que llamamos la carne, el espíritu de la Escritura, aquello que trasciende el tiempo y el espacio. Con lo simple vamos a poder llegar a lo complejo. Como usted mira un niño cuando nace en este mundo toma leche y no es hasta que llega un tiempo de su vida que puede comer carne. Asimismo somos nosotros los creyentes en el Mesías. Cuando nacimos y somos injertados en el árbol, en el cuerpo del Mesías, automáticamente comenzamos a comer leche, que son tomar leche, son los elementos básicos de la Escritura. Pero una vez que vamos creciendo, vamos incluyendo la carne en nuestra vida espiritual para así ir desarrollando y todas las partes del cuerpo estén sólidamente fundamentadas. Ese es el propósito de lo simple a lo complejo, que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaime, el Ministerio del Árbol de las Vidas, a través de esta plataforma virtual llamado Teshuva TV. Le doy gracias al Todopoderoso por la vida del hermano Rico Cortés y permitirme él la oportunidad de estar aquí con ustedes en este Shabbat, transmitiendo esta sección de la Torá titulada Shoftim. La parashá de esta semana, como les dije anteriormente, es la sección de la Torá titulada Shoftim. Shoftim significa jueces. Y esta sección abarca desde Deuteronomio 16, 18 al 21, 9. Pero nosotros en este proyecto, Lo Simple a lo Complejo, nos vamos a estar concentrando en las aliot. ¿Qué son las aliot? Las aliot son los segmentos dentro de la porción bíblica. Las aliot se dividen entre 7. Y cada día, es tradición en el pueblo de Israel, cada día leer una aliot por día. Y esa aliá se estudia, se profundiza en ella, correspondiendo a ese día en particular. Ya ha llegado el Shabbat, las 7 aliot se habrán estudiado, y entonces en Shabbat tradicionalmente lo que se da es un mensaje de exhortación que gira alrededor de la literatura que se había estudiado en esa semana. Pero nosotros en este proyecto de Lo Simple a lo Complejo nos vamos a enfocar en una aliá por semana. Y esto lo vamos a hacer en un periodo de 7 años, para que al final de los 7 años usted, amigo, conmigo haya podido abarcar las 7 aliot, una por semana, por 7 años. Usted habrá leído toda la Torá desde su contexto. Pero no solamente le daremos el contexto, sino semana tras semana le estaremos dando elementos complejos para que usted pueda ir probando de la belleza que hay en la Escritura cuando ésta es estudiada correctamente. Ahora, pero para poder darle carne, primero tenemos que darle la leche, porque sin la leche usted no crece. Y hoy vamos a estudiar la aliá que corresponde del capítulo 16, versículo 18 al 17, 13. Conmigo vamos a hacer la lectura primero, ¿verdad? Para poder cumplir con el mandamiento de escuchar la Torá. Y es importante que usted sepa que la fe es el oír la palabra de Dios. Y cuando Pablo dijo esas palabras, cuando Shaul dijo esas palabras, en el momento que él las dijo, todavía el Nuevo Testamento, los escritos nazarenos, los escritos apostólicos, no habían sido escritos. Por tanto, él se refería a la Torá y los profetas. Vamos a bendecir al Todopoderoso por darnos la oportunidad en este Shabbat hacer la lectura correspondiente de la parashá. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, asher baja banu mikol jajamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Vaya conmigo a su Biblia. Devarim 16, Deuteronomio 16, capítulo 18. Vamos a leer hasta el capítulo 17, versículo 13. Y luego que hagamos la lectura, vamos a mirar versículo por versículo en el comentario de este año, en esta semana. Dice el texto: en todas las ciudades que el Eterno tu Dios te dé para tus tribus, pondrás jueces y oficiales, y juzgarán al pueblo con juicio recto. No torcerás el juicio, no tendrás favoritismo, no recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y poseas la tierra que Adonai tu Dios te da. No plantarás para ti Asherah, ni ninguna clase de árbol junto al altar del Eterno tu Dios que harás para ti. No te erigirás estatua,
cosa que el Eterno tu Dios aborrece. No sacrificarás al Eterno tu Dios bueyes o corderos mutilados o deformes, porque es abominación para Adonai tu Dios. Si en alguna de las ciudades que el Eterno tu Dios te da, se halla en medio de ti algún hombre o mujer que hace lo malo ante el Eterno tu Dios, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, ante el sol o la luna o el ejército de los cielos, y hace lo que yo he prohibido, y te lo denuncian o te enteras, indagarás diligentemente. Y si resulta cierto que se ha cometido abominación tal en Israel, sacarás a tus puertas a ese o a esa. Al tal hombre o a la tal mujer que cometieron esa mala acción, lapidarás con piedra a ese hombre o a esa mujer para que mueran. Por declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte el que deba morir. No podrá ser muerto por boca de un solo testigo. La mano de los testigos será primero contra él para hacer que muera, y después la mano de todo el pueblo. Así extirparás el mal en medio de ti. Si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre lesión y lesión, o en asuntos de pleito, entonces te dispondrás y subirás al lugar que Adonai tu Dios te haya escogido, e irás a los sacerdotes, levitas, y al juez que haya en aquellos días, y consultarás. Y te indicarán la sentencia del juicio, e entonces actuarás según la sentencia que te hayan declarado desde aquel lugar que Adonai haya escogido, y cuidarás de hacer conforme a cuanto te hayan indicado. Actuarás según la ley que ellos te instruyan, según el juicio que te digan. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido allí para servir a Adonai tu Dios o al juez, tal hombre morirá. Así extirparás el mal en medio de Israel. Y todos los pueblos oirán y temerán y no procederán más con soberbia. Y hasta aquí termina la primera alia. Como lo primero que tenemos que observar, amigos, es que Moisés está dando una serie de mandamientos que van a girar alrededor de la vida establecidos en la tierra. Recordemos que los israelitas están próximos a cruzar la tierra, están próximos a habitar la tierra que les fue dada en herencia a sus padres y tienen que establecerse ahora como nación. Tienen que establecer un sistema de orden judicial, un sistema de culto, un sistema de vivencias entre hermanos y a la misma vez, y lo vamos a ver en esta parashá, que no lo voy a comentar este año, pero está dentro de la parashá, el establecimiento de un rey, cómo iba a ser el rey establecido. Todo esto, amigos, gira alrededor del establecimiento de la tierra. Son instrucciones dadas por el Todopoderoso para el pueblo cuando estos habiten en la tierra. Ahora, vamos a comentar los versículos que tenemos para este año en esta alía, que nos va a ayudar a entender mejor el contexto de la vida de ese tiempo, cómo ese tiempo se veía el sistema judicial, cómo se establecía el sistema de testigos y entre otras cosas más vamos a ver, por ejemplo, el culto a los astros dentro de esta parashá, que lo vimos en uno de los versículos. Vamos a comenzar nuestro comentario. La primera alía comienza, el primer versículo de esta alía comienza diciendo: en todas las ciudades que el Eterno tu Dios te dé, para tus tribus pondrás jueces y oficiales y juzgarán al pueblo con juicio recto. En la sección de la Torá titulada Yitro, amigos, encontramos cómo el suegro de Moisés aconsejó que él no lleve sobre sí toda la carga judicial, sino que designe un sistema de juicio de a 1150 y 10. Y esto lo leemos en Éxodo 18, 13 al 22, donde dice: y sucedió al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía para el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo se presenta ante ti de la mañana hasta la tarde? Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene un asunto, viene a mí, y yo juzgo entre un hombre y su prójimo, y le doy a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no es bueno lo que tú haces. Desfallecerás no solo tú, sino este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, te aconsejaré, y Elohim sea contigo. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva tú los asuntos ante Elohim, y amonéstalos con los estatutos y las leyes. Hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Pero escoge tú mismo entre todo el pueblo, escuche bien, a hombres de valor, temerosos de Dios, hombres veraces, aborrecedores del lucro, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10.
y juzguen así al pueblo en todo tiempo. Y sucederá que todo asunto grave lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera así la carga sobre ti y que la compartan contigo. Aquí vemos, amigos, cómo de antemano Moisés tenía ya estructurado por consejo de su suegro un sistema de jueces para aliviar la carga judicial. Ahora, en esta sección de la Torá titulada Shoftim, leemos cómo Moisés ordena la distribución de este sistema en la tierra que estos estaban por poseer. ¿Por qué era necesario este sistema judicial en la tierra? Amigos, en todo gobierno nacional es necesaria una estructura de gobierno que incluya ley y orden. Una nación no funciona sin ley y orden. Una nación no tiene razón de ser sin la ley y la orden, porque ese es el sistema que hace que haya una estructura organizada. Esto, amigos, con el propósito de hacer que el balance gubernamental tenga su función propia en la tierra. Por eso es que es necesario una estructura de ley y orden. Recordemos que los israelitas están próximos a tener una nueva forma de vida y estos pasan de ser un pueblo nómada a ser un pueblo con tierra. ¿Cómo era el sistema judicial en el Antiguo Medio Oriente? Es una buena pregunta, porque en base a esa idea que tenían los israelitas es que el Todopoderoso les va a hablar a ellos, porque el Todopoderoso no les va a hablar a ellos de un sistema judicial que ellos no tienen conciencia de que existe, porque sería algo nuevo para ellos. Y recuerden que la Biblia está escrita en lenguaje humano para guiar al hombre en el conocimiento de Dios. Y más aún comprendiendo que el ser humano se degradó a sí mismo cuando cometió rebelión contra Dios, cuando pecó, haciendo que su conocimiento y su relación con Dios se alejara, se distanciara. Por tanto, el Todopoderoso en su bondad, cuando escoge al pueblo de Israel, comienza un proceso de construcción desde lo más simple hasta llevarlo a lo más complejo, y por eso vamos a ver que ya en el primer siglo la forma de pensar de los israelitas era bien diferente a la forma de pensar en los años anteriores, en los siglos anteriores. Con respecto al sistema judicial del Antiguo Medio Oriente, tuve la oportunidad de leer en Sunday Illustrated Bible Commentary lo siguiente. Egipto tenía personas con el cargo de superintendente de los tribunales. Estos servían a las 6 grandes casas y estos podían citar las leyes del faraón o su asistente más próximo. Un grupo llamado los 30 actuaba como jueces. El juicio era pronunciado a las puertas o a las entradas de los templos o palacios. Todo esto pertenecía al sistema judicial egipcio del antiguo reino. Este antiguo reino estaba cerca de los años 2400 a 2250 antes de la era común, según la arqueología del Antiguo Medio Oriente. El nuevo reino, que data de aproximadamente 1450 al 1200 antes de la era común, se tenía grandes cortes en donde miembros de alta casta social servían. Las cortes de menor rango estaban debajo de ellos. El visir, que era un ministro de un soberano, vigilaba la ciudad y los templos. La justicia era también impuesta en las puertas de los templos, palacios, pórticos o atrios. En el periodo de la antigua Babilonia, y quiero mencionar aquí rápidamente, la justicia, dice el texto, dice el Sondervan, la justicia era también impuesta en las puertas de los templos, palacios y pórticos. Si usted lee el texto de Lot, donde Lot está en Sodoma, antes del juicio de Sodoma, usted va a ver que los ángeles descienden y él está en las puertas de la ciudad de Sodoma, claramente mostrando que él tenía una posición de juez en esa región. Continuamos con la lectura de la nota de Sondervan. En el periodo de la antigua Babilonia, un alcalde junto con los ancianos gobernaba la ciudad y servían como funcionarios en las cortes de justicia. Salas de juicio eran establecidas en las ciudades. El rey era el juez supremo y la autoridad final para apelar. El palacio funcionaba de alguna manera como el edificio de la Corte Suprema. El palacio, la estructura con personal similar operaba en las eras de Babilonia, Medio Asiria y Nusi. Los hititas, al igual que las ciudades de Emar, Alalaj y Ugarit, así como gran parte de Siria, poseía similares características. Ahora, en Canaán, los reyes de las ciudades-estados actuaban como jueces. Así también los sacerdotes. En Sidón, cerca del año 500 antes de la era común, el rey era también llamado sacerdote de Astarte. Los ancianos de Israel, al igual que los de Ugarit, pronunciaban juicios y tomaban juramentos. En Israel estos ancianos eran importantes. En Alalaj, los ancianos estaban envueltos en casos internacionales como también en los locales. Tanto en Israel como en Mesopotamia, el templo y el tabernáculo eran lugares donde juramentos eran tomados por varias personas, incluyendo acusados, ancianos, sacerdotes y otros.
Como pudimos escuchar, en el antiguo Medio Oriente el sistema de corte era un elemento necesario para el orden nacional. Lo interesante a señalar es el hecho que Moisés mencionase lo que vamos a leer a continuación. En Deuteronomio 16, 19 al 20, leemos lo siguiente por boca de Moisés. No torcerás el juicio, no tendrás favoritismo ni recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y poseas la tierra que Adonai tu Dios te da. Amigos, Israel es llamado a ser una nación modelo para el mundo. La selección de Israel de parte de Dios no era una de salvación exclusiva, sino era una en donde a través de ella iba a venir la bendición hacia el mundo. Eso usted lo ve bien claro presentado por Shaul de Tarso, por Pablo, en su carta a los de Roma. Israel es construido por su padre Abraham. Abraham fue sacado de la tierra de los caldeos y fue llevado a un lugar donde a través de él el Todopoderoso iba a traer el linaje que vendría al Mesías, la bendición para el mundo. Entonces, teniendo esto en consideración y en mente, podemos comprender mejor que la función que tiene Israel para el mundo, el modelo que es Israel para el mundo. Por eso es que nuestro amo, Yeshua el Mesías, en el Sermón del Monte dijo lo siguiente. Escuche bien, en Mateo 5, 13 al 16, y antes de poder leer el texto, es importante que usted sepa que Yeshua está en el Monte de los Olivos y el Señor está hablándole a un pueblo que vivía en la tierra, está hablándole a los judíos que vivían en ese momento en la tierra, a los israelitas que eran habitantes de la región de Judea, y les está diciendo a ellos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, y eso es lo que vamos a leer ahora. Dice el texto en Mateo 5, 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada al fuego y pisoteada por los hombres. En otras palabras, porque la sal, si usted hace el análisis de lo que es la sal y lo que representaba para el mundo antiguo, me recuerdo haber escuchado a mi padre enseñarme cómo la sal servía para preservar las carnes una vez que se sacrificaba el animal para alimento. Entonces, si la sal es un preservativo natural, podemos comprender lo que significa que Israel es la sal del mundo, la sal de la tierra. Es decir, Israel existe para preservar la existencia de la tierra. Pero ¿qué sucede si Israel se vuelve insípida? ¿Qué sucede con ella? Dice el maestro, ya no sirve. Hay que echarle el fuego y pisotearle a los montes. Tiene que pasar por el juicio para poder ser refinada. Dice el maestro, el Señor dice en el versículo 4, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Como puedes observar, el Señor está diciendo que Israel es la luz del mundo. Esto es un detalle sumamente importante porque ¿qué es lo que hace la luz? Alumbrar en la oscuridad. Entonces, la función de Israel como luz del mundo es iluminar al mundo en el conocimiento de Dios, es llevar la luz del Evangelio al mundo. ¿Y qué es el Evangelio? Lea el capítulo 61 de Isaías y usted va a ver ahí lo que es el Evangelio, que gira alrededor de la justicia y la equidad de Dios. Dice el texto, así alumbre vuestra luz y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Moisés también dijo algo parecido en Devarim. Miren lo que dice Deuteronomio 4, 5 al 8. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos, conforme me enseñó el Eterno mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vas a entrar a poseerla, observarlo y practicarlo, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos, así como lo está el Eterno nuestro Dios? Siempre que nosotros le invoquemos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que pongo ante vosotros? Qué interesante, ¿verdad? Moisés está diciendo que la Torá es un documento de justicia, pero la justicia que está hablando, una justicia que trae favor del Eterno sobre aquel pueblo que está en el pacto. Como podemos ver, amigo, el Todopoderoso, como les mencioné, escogió a los hijos de Jacob para convertirlos en la nación modelo donde reine el trono de Dios. ¿Se ha preguntado cuál es el fundamento del trono de Dios?
Usted ha escuchado mucho el trono de Dios. Vamos al trono de Dios. Vamos a que el Eterno se pare de su trono, que el Eterno se siente a juzgar en su trono. Pero ¿en qué está fundamentado el trono de Dios? Dice el salmista en Salmo 89:14, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Qué importante es esto, amigo. Porque en el antiguo Medio Oriente, los reyes y demás ministros de la nación eran los representantes de la deidad que estos servían. Por tanto, los decretos y las leyes que estos ejecutaban sobre la nación eran como si la deidad misma los hubiese proclamado. Esto es un detalle importante para la comprensión de las Escrituras. El rey y los demás ministros de Israel son llamados a proclamar la justicia de Dios y juzgar favorablemente conforme al derecho y la verdad, que es la Torá. Por eso Moisés le dice, no perviertan la justicia, pues los líderes como representantes del Eterno ante el pueblo debían juzgar conforme al derecho establecido en las leyes entregadas por él a su pueblo en el Sinaí. Por eso leemos a Moisés decir en el versículo 20 de esta parashá, la justicia, Sedek, solo la justicia, Sedek, seguirás, para que vivas y poseas la tierra que Adonai tu Dios te da. La palabra Sedek, amigo, que se traduce regularmente como justicia, también puede traducirse como rectitud, hacer lo que es correcto. La justicia es la Torá es el libro que contiene aquello que es correcto ante los ojos de Dios. El énfasis en la justicia lo vemos en la repetición de la palabra Sedek, Sedek. Pero vamos a continuar leyendo esta línea. Deuteronomio 16, 21, 22 dice, no plantarás para ti, Asherah, de ninguna clase de árbol junto al altar que el Eterno tu Dios te da, que harás para ti, ni te herirás estatuas, cosas que el Eterno tu Dios aborrece. Si usted tuvo la oportunidad de escuchar nuestro comentario de la Parashá Re'eh en la semana pasada aquí en Teshua TV, usted habrá escuchado lo que hablamos con respecto a Asherah y lo que ésta representaba para el mundo antiguo según la arqueología y los eruditos. Ahora, esto es sumamente importante porque tal vez usted no está viendo los árboles hoy en los altares porque ya no tenemos altares siguiendo el contexto del antiguo Medio Oriente, porque sabemos que dentro de las congregaciones creamos una serie de altares, ¿verdad? Para allí presentar en nuestra adoración. Pero eso no se parece en nada a lo que representaba realmente eso en el antiguo Medio Oriente. Realmente lo que estamos haciendo es una representación metafórica, si podemos decirlo así. Nadie hoy día tiene realmente altares como en el contexto de lo que esto significaba. Pero sí, y también tampoco vemos personas poniendo árboles en altares porque ese tipo de culto antiguo ya no lo estamos, ¿verdad?, viendo directamente hasta ahora, ¿verdad? Pero sí es importante saber lo que Asherah representaba. Y según me les mencioné en el audio anterior que dimos de la Parashá Re'eh, Asherah representaba el culto al éxito, a la prosperidad, al éxito material. Y esta forma de culto todavía existe hoy en día, donde las personas sirven a Dios esperando recompensa económica, prosperidad económica. Y eso es culto a Asherah, aunque estés invocando el nombre del Eterno tu Dios. Estás haciendo una forma de culto erróneo, porque tú no sirves a Dios para que Dios te beneficie económicamente. Tú te acercas a Dios porque tú quieres conocerlo y tener una relación de padre a hijo con Él. Vamos a seguir leyendo. Deuteronomio 17, versículos 2 al 5, en esta alía dice lo siguiente. Si en alguna de las ciudades que el Eterno tu Dios te da se halla en medio de ti algún hombre o mujer que hace lo malo ante el Eterno tu Dios, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, o ante el sol, o la luna, o el ejército de los cielos, y hace lo que yo he prohibido, y te lo denuncian, o te enteras, indagarás diligentemente, y si resulta cierto que se ha cometido abominación tal en Israel, sacarás a tu puerta a ese o a esa, a tal hombre o a tal mujer que cometieron esa mala acción y los lapidarás con piedras a ese hombre o a esa mujer para que mueran. Sobre estos versículos que hemos leído ahora mismo en el capítulo 17, versículo 2 al 5, deseo comentarles sobre el culto a los astros. Dentro del estudio bíblico muy poco se habla sobre esto. Es como una serie de tabú, ¿verdad? La gente tiene temor a hablar sobre este tema porque piensan que es algo malo. Pero es importante, amigos, saber lo que esto representaba para el mundo antiguo y cómo los israelitas entendían la idea del culto a los astros, según fue manifestándose la revelación bíblica, para poder entender muchas de las cosas que están pasando en el desarrollo bíblico. Amigos, en el mundo antiguo era común
en los pueblos paganos el culto a los astros. Ahora, y eso todo el mundo lo sabe, lo que me parece interesante es leer en la porción Baet Hanan, cómo Moisés dice que a los paganos, Dios entregó, mejor dicho, a estos astros, Dios entregó como porción a los demás pueblos. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, porque estamos viendo que Moisés está reconociendo el poder único y absoluto de Dios, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y cómo Él es el que pone una serie de poderes sobre los pueblos con un propósito que usted lo va a ver en la medida que se desarrolla la escritura y llegas al primer siglo. En Deuteronomio 4:19 leemos lo siguiente: no sea que, y este es Moisés hablando, alzando tus ojos a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas, todo el cortejo de los cielos, te dejes seducir y te postres ante ellos, y les rindas culto diciendo, siendo que Adonai, tu Dios, los ha dado como porción suya a todos los pueblos debajo de los cielos. Observe lo que dice Moisés. Moisés está diciendo que el sol, la luna y las estrellas, es decir, todo el cortejo de los cielos, y todo el cortejo de los cielos es todo, el Eterno se lo dio como porción a los pueblos debajo de los cielos, es decir, a las naciones, a los gentiles. Qué interesante, amigo. Ahora, en un texto de Barí me encontraba unas palabras sumamente interesantes que nos van a ayudar a entender mejor todo esto. Hoy vamos a darle un poquito de complejo, pero no tan complejo como usted podría pensar, pero les va a ayudar muchísimo. Escuche bien. Deuteronomio 32, 7 al 9 dice: recuerda los días de antaño, considera los años generación por generación. Pregunta a tu padre y te declarará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Elión daba a cada pueblo su heredad, cuando distribuía a los hijos del hombre, trazando la frontera de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Eterno es su pueblo y Jacob es el cordel de su heredad. ¿Usted escuchó bien eso, amigo? Míralo, voy a leer nuevamente lo que dice el texto. Recuerda los días de antaño, considera los años generación por generación. Pregunta a tu padre y te declarará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Elión daba a cada pueblo su heredad, el Elión es el Altísimo, y distribuía a los hijos del hombre, ¿cuándo los distribuyó? Hágase esa pregunta. Trazando la frontera de los pueblos, ¿cuándo trazó la frontera? Según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Eterno es su pueblo Jacob. Es el cordel de su heredad. Si usted une eso con el texto que leímos de Deuteronomio 4 anterior, usted va a poder unir mejor las piezas, las va a entender y va a poder descifrar este gran misterio que tal vez a nuestros ojos ha sido vedado porque por tradición, por tiempo, dentro del marco teológico que teníamos, no lográbamos ver esto. Escuche bien, este texto donde dice que se trazaron las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel, se puede tomar de diversas formas. Los hijos de Jacob son 12, si no contamos a Dina. Y 12 son las constelaciones principales que rodean un año solar. Un año lunisolar, usted va a tener 12 constelaciones alrededor de este año lunisolar. Ahora, también tenemos en la Torá que fueron 70 los hijos de Israel que descendieron con Jacob a Egipto. ¿Sabía usted que la astronomía ha identificado 70 constelaciones? Cualquiera de las dos es posible y aceptable. Lo que me parece sumamente interesante es que cuando el Elión distribuía a los pueblos y trazaba las fronteras, todavía Jacob no existía ni sus hijos. Por tanto, hay algo más aquí que no hemos visto. Es necesario mencionar que al momento del Eterno dividir la tierra, como les dije, Jacob y sus hijos todavía no habían nacido. Esta división de la tierra ocurrió en la Torre de Babel, en el capítulo 11 del libro de Génesis, donde la Torá nos registra los 70 pueblos madres de toda la humanidad. En las cuevas del Qumran, lo que se conoce como los rollos del Mar Muerto, y si usted no sabe lo que son los rollos del Mar Muerto, en cerca de 1947 al 1948, se encontró uno de los hallazgos arqueológicos bíblicos más importantes en la historia de la arqueología bíblica. Y es el descubrimiento de estos rollos que, según el estudio, se ha determinado que su tiempo data entre un siglo o 2 siglos antes de la era del primer siglo o hasta un siglo después, es decir, cerca de 300 años. Esto
este descubrimiento fue muy importante y muy valioso porque nos ayudó a entender muchas cosas acerca del pensamiento de la época, porque la época del Segundo Templo es una época que la historia bíblica está todavía descubriendo lo que realmente significaban muchas cosas para ese entonces. Y cuando nosotros leemos la Biblia, amigos, nosotros tendemos a leer la Biblia dentro del marco y el lente del mundo que nos rodea hoy. Y eso es bueno para aplicar sus conceptos espirituales, pero cuando queremos entender el contexto de ella, usted no puede irse a esta vida de hoy, tiene que irse a cómo entendía las personas el mundo antiguo. Eso, por ejemplo, hablaba yo con Rico en los días pasados y estábamos hablando de que el hecho de que los antiguos creyeran que la tierra era plana no significa que Dios no supiera que la tierra era redonda. Dios siempre supo que la tierra era redonda. Lo que pasa es que Dios le hablaba al hombre conforme a su capacidad de comprender. Y así mismo el hombre veía el mundo. Y por eso es que es importante estudiar la Biblia desde ese marco para usted poder trazar mejor la comprensión. En las cuevas del Qumran, de los ríos de Mar Muerto, se encontró un fragmento perteneciente a Deuteronomio que en vez de decir hijos de Israel, dice hijos de Elohim. En vez de decir según el número de los hijos de Israel, dice según el número de los hijos de Elohim. Ya para el primer siglo y tal vez desde antes, se creía que las naciones paganas estaban bajo el dominio de los príncipes que gobernaban los astros. Y si usted tiene alguna duda al respecto, usted va a encontrar en el libro de Revelaciones, por ejemplo, el ángel de las aguas, el ángel del fuego. Se creía que detrás de cada cosa creada había un ministro, un ángel que lo gobernaba. Y Dios así lo quiso dentro de su creación. Por eso es que esta generación del tiempo de Enosh, hijo de Set, no entendieron a Dios y empezaron a adorar todo lo que veían. Y de eso habla Pablo en su carta a los de Roma. Y ellos le rindieron culto a todas las cosas creadas porque ellos sabían que había un ser espiritual detrás de eso, pero pensaban que eso era Dios y no sabían que eso eran sus ministros. Eso nos da a entender cómo la palabra Enosh está relacionada a lo que está pasando en esa generación, porque la palabra Enosh significa mortal. Por tanto, en ese momento la humanidad se había convertido en simples mortales, no tenían entendimiento, se habían embrutecido, por decirlo en el lenguaje moderno. Y con eso yo le invito a leer la carta de Pablo a los de Roma en el capítulo 1, que él va a explicar mejor eso para que usted lo pueda entender. Ahora, es interesante leer cómo para los autores de los rollos del Qumran estos astros eran llamados los malditos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que los autores de los rollos de Mar Muerto decían que estos astros eran los malditos? Esto, lo que le estoy mencionando con respecto a los malditos, se encontró en un fragmento de Génesis 1 con respecto a la creación del sol, la luna y las estrellas. Comprendiendo esto, podemos tener una mejor visión de cómo nuestro pueblo veía la cosmología y su operación. Si estos son los malditos en el sentido de que tienen a las naciones cautivas, entonces podemos entender mejor lo que significa el despojo de los principados, y las potestades de parte de nuestro Mesías, siguiendo esta idea que les presento. El Eterno le prohibió a su pueblo servir los astros, pero a los pueblos paganos les fue permitido hasta la llegada del Mesías, donde todo sería entregado a sus pies. Amigos, con esta idea en mente les invito a leer conmigo este texto escrito en Mateo. Mateo 28, 18 dice: Entonces Yeshua se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice con respecto al Mesías, Efesios 1, 18 al 23: Iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren estos detalles. Pablo está hablando de que el Mesías está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y está todo bajo de sus pies. Amigo, todo esto es lenguaje de la Torá. Todo esto se encuentra en la Torá.
Es importante, amigos, primero recordar que Shaul vivió dentro del marco del tiempo que vivieron los autores de los rollos del Mar Muerto. Por tanto, bien él pudo haber tenido esta idea en mente cuando habló en la congregación de Éfeso de los gentiles, porque esta congregación era de gentiles, que estuvo bajo el dominio de estos astros llamados principados. Es interesante porque Shaul en esa misma carta habla de esta congregación como que una vez fueron hijos de desobediencia conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ese príncipe de la potestad del aire en ese momento es el príncipe de Roma, porque Roma era quien gobernaba la región en ese momento y recuerden lo que les mencioné anteriormente, según la visión cosmológica de los hebreos, toda nación bajo la tierra de las 70 naciones madres tenía un príncipe sobre ellos que estaba representado por un astro que lo gobernaba. Por tanto, bien pudo Shaul referirse a esto cuando hablaba del príncipe de la potestad del aire que actúa, del espíritu que actúa ahora en los hijos de desobediencia. Interesante porque si los hijos de desobediencia se vuelven al creador, entonces ese príncipe ya no tiene potestad sobre ellos, porque ese príncipe les ha asignado mientras ellos estén en rebelión a el creador, bendito sea su nombre. Ahora, Israel es el especial tesoro del Eterno, como nos lo dice Moisés en la Torá. La porción del Eterno es su pueblo. Jacob es el cordel de su heredad. Israel fue llamado para estar por encima de la influencia de los astros según la cosmovisión antigua. En un texto del libro de Éxodo vemos indirectamente esta idea. Miren lo que aparece aquí en Éxodo y tal vez usted ha pasado por alto. En Éxodo 24, 9 al 10 dice, y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abihú, y con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como una hechura de piedra de zafiro, semejante en pureza a los mismos cielos. Observe el texto. Ellos subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Y se sentaron a comer, lo ven en el texto. Pero lo interesante del texto es que dice que debajo de sus pies había como la hechura de, una piedra de zafiro, semejante en pureza a los mismos cielos. De cierta forma, la piedra de zafiro estaba simulando los cielos. Y los astros, amigos, el sol, la luna y las estrellas, están en los cielos mismos. En otras palabras, podemos entender mejor, amigos, que en estos momentos Moisés, Nadab y Abihú y Aarón y los 70 ancianos están viviendo la experiencia de estar cerca del trono del Eterno y ver cómo a sus pies está todos los principados y las potestades, que es lo que Moisés, es lo que Pablo está viendo y está explicando en su carta a los de Éfeso. Como podemos, amigos, leer en el texto, debajo de los pies de Elohim estaba una piedra, vuelvo y repito, simulando de cierta forma los cielos. En otras palabras, los cielos estaban debajo de sus pies. Pero para poder entender mejor la idea, tengo que citar el siguiente texto de Génesis para que pueda ver mejor lo que estamos explicando. En Génesis 1, 14 al 15 dice, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para las estaciones y para los días y años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. ¿Sabía usted que en los rollos de Mar Muerto este versículo 14 está escrito de una forma bien diferente? Escuche bien, mire lo que dice en este fragmento encontrado del capítulo 1 de Génesis, versículo 14, que en ese momento no existían versículos, pero lo mencionamos para cuestión de información para usted. Dice el texto, y dijo Elohim, haya maldiciones. Mire lo que dice el texto Masoreta, haya lumbreras. Para ellos haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día de la noche y sean para señales y para tiempo señalado y para días y años. ¿Qué entendía la comunidad de Qumran para ellos atreverse a decir que estas luminarias eran maldiciones para ellos? ¿O maldiciones para las naciones? No lo sabemos. Lo interesante es ver cómo ellos están mirando que estas lumbreras, estos astros, son maldición. Esto es sumamente valioso, amigo, porque nos ayuda a entender mejor el contexto de los principados y las potestades dentro del marco del pensamiento del segundo templo. Porque siempre hemos hablado de los principados y las potestades, pero no hemos visto qué era para ellos principados y potestades. De ser esto cierto, es decir, si esta es la visión correcta sobre la idea de principados y potestades, podemos entonces entender mejor la idea de los profetas a estos decir que las naciones serían liberadas a través del Mesías. Y si usted mira la carta de los de Éfeso, los de Éfeso eran gentiles, estaban bajo la autoridad de un príncipe que en ese momento era Roma. En resumen,
para resumir hasta aquí, a Israel se le prohíbe servir a los astros, porque estos fueron entregados a los pueblos gentiles. Pero era hasta llegado el Mesías, porque todo le fue entregado a él. Y ahora todas las naciones se deben al Mesías. En este contexto, amigo, de servir a los astros, es el contexto de la palabra adorar. Muchas veces hemos escuchado la palabra adoración, pero la hemos sacado fuera de la idea. Y la palabra adoración en hebreo gira alrededor de la palabra Eved, que significa siervo. Abad es adorar y Eved es siervo. Por tanto, una persona que sirve a Dios es un adorador. No tiene nada que ver con estar cantando todo el tiempo, aunque cantar al Eterno es parte del servicio. Ahora, Jeremías en un texto de su rollo le dice al pueblo lo siguiente. Jeremías 10, 1 al 2 dice, oíd la palabra que os dice el Eterno, oh casa de Israel. Así dice el Eterno, no aprendáis el camino de las naciones, ni os turbéis por las señales de los cielos, aunque los gentiles se turben por ella. Miren interesante, en el mundo antiguo, los eclipses, las señales en los astros, era para ellos augurio de situaciones dificultosas. Y esto hacía que los gentiles se turbaran. Y el Eterno les está diciendo por medio del profeta, no se alaben por eso, porque si ustedes andan correctamente ante mí, ustedes están apegados a mi trono y debajo de mis pies están los astros, está el cielo. Por tanto, ustedes están bajo mi cuidado. Pero qué interesante, porque para el mundo antiguo esto era algo preocupante, pero hoy día ya no es así. Usted pudo ver en el eclipse pasado, el lunes pasado vimos el eclipse solar que cruzó a los Estados Unidos y salieron los pueblos a mirar el eclipse y era como un evento de recreación, pero para el mundo antiguo no era así, era bien diferente. Continuamos leyendo Deuteronomio 17, 6 al 7. Dice lo siguiente. Por la declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte el que deba morir. No podrá ser muerto por boca de un solo testigo. La mano de los testigos será primero contra él para hacer que él muera, y después la mano de todo el pueblo. Así extirparás el mal en medio de ti. Con respecto a los testigos, en el sistema antiguo de cortes, encontré lo siguiente en IBP Bible Background. La tarea de servir como testigo lo encontramos en una variedad de contextos legales y era un deber solemne que no debía ser abusivo. Ejemplo de esto lo vemos en Éxodo 20, 16, números 35, 30 y Deuteronomio 19, 16 al 19. Esto podría envolver, al escuchar un testimonio, la firma de un documento civil o comercial o el testificar en un asunto legal. Esto según los documentos encontrados en las leyes de Ur-Namá, el Código de Hammurabi y las leyes de la era media asiria. Los testigos eran esenciales en el servicio de verificar transacciones comerciales. Un ejemplo de esto lo encontramos en Jeremías 32, 44, donde dice, se comprarán campos por dinero y se harán escrituras y se sellarán ante testigos en la tierra de Benjamín y los contornos de Jerusalén, en las ciudades de Judea, en las ciudades de la serranía, en las ciudades de Cefelá y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice el Eterno. Deuteronomio 17, 8 al 13 dice, si te resulta demasiado difícil algún asunto en tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre lesión y lesión, o en asuntos de pleito, entonces te dispondrás y subirás al lugar que el Eterno tu Dios haya escogido. E irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días, y consultarás y te indicará la sentencia del juicio. Entonces actuarás según la sentencia que te hayan declarado desde aquel lugar que Adonai haya escogido, y cuidarás de hacer conforme a cuanto te hayan indicado. Actuarás según la ley que ellos te instruyan y según el juicio que te digan. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido allí para servir al Eterno tu Dios o al juez, tal hombre morirá. Así extirparás el mal en medio de Israel. Y todos los del pueblo oirán y temerán y no procederán más con soberbia. Este lugar, amigo, donde el Eterno escogió poner su nombre, sabemos que es Jerusalén, específicamente el monte del templo. Ahora, sobre los asuntos difíciles de juzgar, en el contexto del antiguo Medio Oriente encontré lo siguiente según IBP Bible Background. En determinadas situaciones donde la evidencia física no estaba presente o era insuficiente, un veredicto podía ser determinado por medio de la lectura de presagios. Esto significa que el demandante podría consultar a los líderes religiosos. En el caso de Israel, los levitas, más directo aún, el sumo sacerdote, era la persona designada para tal oficio. Aunque en el Israel antiguo del tiempo de la monarquía, vemos cómo se consultó a Salomón con respecto a las dos mujeres
y el bebé. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 3. En la Biblia, los Urim Betumim eran usados para estos fines, y esto lo leemos en Éxodo 28:30. En el pectoral del juicio pondrás los Urim Betumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando esté delante del Eterno. Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno. Y también lo vemos en Números 27-21, donde dice: y él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará mediante el juicio de los Urim. En presencia del Eterno, por orden suya saldrán y por orden suya entrarán. Él y todos los hijos de Israel, toda la asamblea. Ahí vemos cómo los Urim Betumim servían para esta consulta de modo espiritual. Según IVP, estos eran usados para saber cuál era la voluntad de Dios. Cuando la justicia se pervierte y el pueblo se desvía, amigos, Adonai enviaba profetas para que el pueblo se volviese a él. Miren qué interesante, cuando se pervertía la justicia, cuando el pueblo se desviaba del camino del Eterno, el Eterno enviaba profetas para que ellos manifestaran la voluntad del Eterno. Y era parte de la justicia de Dios. En Amós 4:10-11 leemos: os envié la peste que os envié la peste que envié sobre los egipcios. Maté a espada a vuestros jóvenes junto con lo mejor de vuestra caballería, e hice heredor en vuestros campamentos subiera a vuestras propias narices. Hice que el heredor de vuestro campamento subiera a vuestras propias narices. Pero nosotros no os volviste a mí, dice el Eterno. Os destruí como Elohim destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como un tizón salvado del fuego. Pero no os volviste a mí, dice el Eterno. Mire también Hageo 1:5-11, donde habla el profeta haciendo de este ente que está juzgando al pueblo, pues, siendo en la boca del Eterno. Dice el texto: pues ahora sí dice el Eterno de los ejércitos: considerad vuestros caminos, sembráis muchos y recoged poco, coméis y no os saciáis, bebéis pero no a plenitud, os arropáis pero no entráis en calor, y el asalariado echa su jornal en saco roto. Así dice el Eterno: medita sobre vuestros caminos, subid a los montes y traed madero, y reedificad la casa, y yo la aceptaré, y en ella mostraré mi gloria, dice el Eterno. Emprendéis mucho y resulta poco, metéis en la casa, pero yo lo aviento. ¿Por qué? Dice Adonai Sebaot: porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros se ocupa en su propia casa. Ahí está hablando de cierta forma una especie de egoísmo. Por eso, por causa de vosotros, los cielos han retenido la lluvia y la tierra su cosecha. Y he llamado a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el mosto, y sobre el aceite, y sobre todo lo que produce la tierra, sobre el hombre, y sobre el ganado, y sobre todo trabajo de las manos. Aquí vemos en estos ejemplos los profetas cómo la perversión de la justicia, cómo el desviarnos de los caminos provoca que el Eterno ejecute justo juicio, porque realmente lo merecemos. No podemos decir que Dios no ejecuta su juicio con justicia, porque entonces estamos estamos comparando a nuestro rey con los reyes de las naciones, y nuestro rey no es así. Todo lo que hace, lo hace para nuestro bien. Por eso es que él dice a través del profeta Hageo: considerad vuestros caminos, medita sobre vuestros caminos. Cuando venga el mal sobre ti, en vez de andar en una batalla cósmica tratando de descifrar de dónde viene ese mal, medita en tus caminos, medita en tu forma de actuar. Esta es la forma simple de ver la Escritura. Esta es la forma simple de poder construir. Y hoy les di un poquito de elementos complejos, pero nos va a ayudar muchísimo, porque estamos viendo en el caso de la cosmovisión, estamos viendo a un Shaul de Tarso yendo a las naciones, y estamos perdiendo de perspectiva esta idea que tenían ellos en el primer siglo con respecto al sistema de juicio, de justicia del Todopoderoso. Vemos cómo el Eterno desea que su pueblo construya un sistema de justicia, de equidad y derecho, de justicia y derecho, conforme a su trono, para que así el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sea conocido en el mundo entero como un Dios diferente a los dioses de las naciones, como un Dios justo, como un Dios bueno. Bueno, amigos, este es mi comentario el día de hoy de esta sección de la Torá. Espero en el Todopoderoso que la hayan disfrutado, que hayan podido aprender un poco. La semana que viene continuaremos trabajando una día por semana en cada sección, en este segmento, en Teshuvah TV, llamado De lo simple a lo complejo. Mi nombre es José Otero, del Ministerio de Jaín, y me despido hasta la próxima. Chao, hasta luego.